Y ya está con nosotros mi querido Mauricio Meshulam. ¿Cómo estás, Mauricio? ¿Cómo estás, querido Mario? Oye, con mucho gusto de verte y además que nos cuentes un tema que yo vi en la semana y que te confieso, hay algunos que uno los ve y como que luego entiende más o menos por dónde van. Y luego hay historias como estas que requieren una explicación como la tuya. Y que llaman mucho la atención. Sí. Se trata de la conflictiva entre la India y Canadá. Ajá. A raíz de que el primer ministro canadiense, el día lunes, anuncia en el Parlamento de Canadá que, de acuerdo con la información de inteligencia que tiene Canadá, dice, agentes del gobierno indio participaron en el asesinato de un ciudadano canadiense de la minoría Sikh que vivía en Canadá desde hace mucho tiempo. Es un asesinato que ocurrió en el mes de junio, pero esto pues, nos lleva a tratar de entender qué sucede. En territorio ¿no? canadiense. Esto es en territorio ciudadano canadiense. Es ciudadano naturalizado canadiense. Él nace originalmente en Punjab, que es una región en la India, en donde hay una minoría religiosa muy importante. O sea, Punjab tiene mayoría, pero es una minoría religiosa en términos de India, de la religión Sikh. Y lo que sucede es que hay un movimiento muy importante desde hace décadas que busca crear un estado independiente en lo que ellos denominan Jalistán o Jalistán, en la frontera con Pakistán. Que dicen, esto es un territorio con una identidad y distinta. debe formarse un país. Hay un movimiento nacionalista desde hace muchísimos años. No es bien visto, supongo que por el gobierno. No es bien visto por India y sobre todo ante un gobierno que promueve el nacionalismo religioso hindú. Entonces estás hablando de un gobierno altamente nacionalista que se va a enfrentar con esta minoría separatista. Ahora, importante decir que durante muchos años, sobre todo en los años 80s, 90s, hubo una militancia de una fuerza específica. No significa que todos los Sikhs sean militantes de ninguna manera, pero hubo una agrupación que cometió una serie de asesinatos muy prominentes, atentados terroristas, y esto es utilizado frecuentemente por el gobierno indio para decir, tú eres activista pro Jalistán, entonces eres terrorista. Entonces, sí importante decir que el gobierno de India había etiquetado o nombrado a este activista que se llamaba Niyar, lo había nombrado como terrorista desde 2020. Y además, India acusa a Canadá de que han albergado a esta minoría Sikh y les han permitido tener sus actividades separatistas, cosa que es muy mal visto por parte de Canadá. Y entonces, en ese contexto, matan a esta persona. La matan desde junio. La nota es que Trudeau informa que la inteligencia canadiense tiene evidencias sólidas de que el gobierno de la India estuvo detrás de ese asesinato, cosa que la India niega. Pero esto claro que va a generar una conflictiva. También señalar que, si recuerda la audiencia, hablamos apenas de la cumbre del G20 que ocurrió justamente en India. En esa cumbre, Trudeau informa que se acercó con el primer ministro indio, con Narendra Modi, y le dijo, básicamente le informó, tenemos esta evidencia y lo voy a publicar, y lo voy a informar, nada más para que estés al tanto. Se lo informa desde antes. Pero esto ya generó una disputa política, una disputa diplomática importante. Empieza con expulsión de diplomáticos, ya escaló a que India suspende visas de canadienses, empieza a generarse esta rispidez. India dice que de ninguna manera va a reconocer que tuvo participación alguna. Es más, acusa al gobierno canadiense de que alberga el extremismo y el terrorismo. La minoría Sikh en Canadá es muy importante. Hay más de 700,000 Sikhs en Canadá. Es una minoría muy relevante. Y hay una migración constante desde Punjab hacia Canadá. Entonces, pues claro que se genera una tensión. Ahora, importante aquí mirar un contexto un poco más amplio. Canadá es un aliado estratégico de Estados Unidos y Canadá
estaba buscando intentar desligarse comercialmente de China y parte de su estrategia consistía en incrementar sus lazos comerciales con Canadá, con India. Y entonces, en este momento, eso parece pues quedar por lo pronto en pausa, porque se genera esta rispidez. Y por otro lado, Estados Unidos está intentando acercar a India cada vez más, está cultivando la relación con India para tener un bastión adicional en Asia que le permita esta contención o confrontación con China. India y China son rivales estratégicos. Oye, que además poblacionalmente creo que todos los que nacimos con la idea de que China era el país más poblado del mundo. Ya es India. India ha adoptado una postura muy neutral en términos del conflicto de Ucrania y es percibida como independiente de Estados Unidos. O sea, no es un aliado propiamente hablando, es más percibido independiente, pero lo que ha intentado hacer la administración Biden es acercar a India. Ahora Estados Unidos queda en medio, ¿me entiendes? Porque India y Canadá, que son dos importantes piezas en todo este ajedrez global, están confrontadas y lo que Estados Unidos está intentando hacer es que un poco bajen 3 rayitas, que no escale más este conflicto, porque hay intereses estratégicos que rebasan a esta confrontación inmediata o a esta disputa diplomática inmediata. ¿Qué esperar en estos días a propósito de este tema? Yo creo que el primer factor es ver si sigue escalando, porque lo que vimos a lo largo de la semana es lo que en inglés se conoce como tit for tat. O sea, yo te lanzo una medida, tú me das una contramedida, yo te lanzo otra medida, ¿no? Suspendo visas, tú suspendes visas, expulso diplomáticos, expulso más diplomáticos. Entonces empieza a escalar. Entonces hay que observar si esto sigue escalando o de pronto se enfría y se detiene en el punto en el que está. Pero sí es muy delicado porque para que el primer ministro canadiense haya atribuido ante el Parlamento esta acción al gobierno indio, significa que ha decidido elevar el nivel. Es una violación de la soberanía canadiense contra un ciudadano canadiense. Y entonces también hay que introducir otro factor que tú conoces muy bien, Mario: la audiencia interna. El propio Trudeau tiene una audiencia interna a quien está buscando impactar, y Narendra Modi también, porque hay elecciones en India y se promueve un nacionalismo hindú, y pues es toda la bandera de que cómo van a venir a decirme a mí que yo tuve responsabilidad ante una acción separatista, terrorista, por parte de un terrorista que auspicia. India lo llama terrorista a Niyar. Pues ahí está uno de los conflictos de la semana, además de la Asamblea de Naciones Unidas, que ya nos habías advertido. Así es. En la semana, la pérdida de relevancia o la búsqueda de relevancia. Gracias, querido Mauricio. Muchísimas gracias, querido Mario. Gracias.